Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia a este que es el 13º encuentro del Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales en este año de 2017. En la tarde de hoy tenemos la alegría de recibir al profesor Erik Buchstein, joven profesor de esta casa, formado en esta casa, y que está trabajando ya como profesor adjunto en la materia Sistema Internacional Contemporáneo. Más allá del ámbito estricto de nuestra institución, Erik ha sido ganador del concurso Many Languages One World en el 2015, por lo que fue después invitado a exponer en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tenemos una excelente toma de Erik en la conocida sala. Además, también en el año 2015 cursó un semestre en la Universidad Cheng-Han en Seúl y ahí culminó su primera etapa de su recorrido académico. Esperamos que así sea. El tema que nos va a introducir hoy Erik es un tema que no hemos tratado en estos años ya relativamente significativos de trabajo del seminario, que tiene que ver con el Japón y la forma concreta en que lo formuló, y hay un documento que obviamente como siempre circulamos previamente. El tema se formula así: cambios en la política de defensa de Japón, análisis del sistema internacional y la cultura estratégica nacional. Erik, sin más, te dejamos el micrófono. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Les quería agradecer en primer lugar tanto a Pedro como a Javier por haberme invitado a participar del seminario, y creo que es un honor para mí. Vamos a hablar de un trabajo que se llama Cambios en la política de defensa de Japón, 1991-2016, un estudio sistémico y estratégico. Trabajo que fue presentado como requisito para licenciatura en estudios internacionales, que fue presentado junto a los licenciados Agustín Millot y Ian Scherchner, a quien les mando un saludo, que sin duda fueron también fundamentales en el proceso. Sí. Así, estrictamente hablando del trabajo, los que nos empezamos a trabajar sobre este tema en lo que es la política de defensa y del Japón, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, porque empezando a analizar lo que era el panorama, vimos que había muchas novedades en relación a lo que fue el periodo de Guerra Fría, ya que se empezaron a suscitar grandes reformas para tener fuerzas armadas más poderosas, y con un aparato de lo que es defensivo mucho más aceitado, más capaz, con mayores libertades legales para accionar. Así que nuestra idea era empezar a explicar este fenómeno. Así que nuestra tesis en general propone que los cambios en el sistema internacional son necesarios y fundamentales para explicar esta variación, sobre todo por los que significan China y Corea del Norte en la región. Pero también hay que tomar en cuenta variables domésticas que muchas veces son ignoradas o que pasan por desapercibido sin mucha atención. Para nosotros, Japón decidió aumentar sus capacidades bélicas entre el 91 y 2016 debido a las incertidumbres provocadas por las amenazas militares de China y Corea del Norte. Esa fue, digamos, nuestra primera hipótesis, que fue empezar a trabajar los cambios en la política exterior de Japón en base al sistema internacional. Mientras que una segunda hipótesis que trabajamos de forma conjunta fue que la adopción de una cultura estratégica realista en Japón fue un factor que sensibilizó al sistema político a las amenazas externas, haciéndolo más asertivos en su política de defensa. Ahora, ¿por qué tener dos hipótesis? Y porque es una explicación que está, digamos, dividida en dos partes. Estamos trabajando desde el sistema internacional, es decir, desde la arena en la que los estados se relacionan, y a nivel doméstico también, porque Japón tiene variables en su política doméstica y cambios adentro de su escenario político que son muy relevantes para explicar este cambio.
Y uno se preguntará si no serán dos explicaciones contradictorias, porque generalmente en el sistema, al analizar las relaciones internacionales, muchos deciden optar por un camino de estudiar el sistema internacional, mientras que algunos deciden que las variables políticas domésticas son más importantes. Para nosotros esto no podía ser abordado desde un solo nivel por la complejidad del problema. Así que lo que hicimos fue un estudio de caso, donde también aplicamos una metodología embedded case, porque no solamente estudiamos a Japón como unidad dentro del sistema internacional, sino que también bajamos un escalón dentro del sistema político de Japón y empezamos a analizar distintas subunidades políticas que eran las que estaban, digamos, eran relevantes a la hora de formular una política de defensa o una política exterior. Y como marco teórico, o como teoría para trabajar el problema, adoptamos una teoría que se llama el realismo neoclásico. Al escuchar realismo neoclásico, seguramente aquellos que hayan estudiado relaciones internacionales les vendrá a la mente la idea del realismo. Y no están equivocados. Para hacer un poco de repaso, el realismo es una teoría de las más tradicionales, de las clásicas de las relaciones internacionales, siempre con una visión, con una epistemología positivista, con una visión materialista de las relaciones internacionales, donde parte de algunos supuestos que son básicos, como el concepto de la anarquía internacional, el grado de competencia de las relaciones internacionales, que lo describen como un juego de suma cero, donde los estados deben competir unos contra los otros para mantener su seguridad, ya que al no haber un gobierno mundial o un estado de estados, los estados deben valerse por sí mismos para mantener su seguridad y continuar con su existencia porque nadie más lo hará. Eso es lo que la autoayuda es el concepto que estaba desarrollando. Y para, digamos, las versiones más asociadas al neorrealismo, a versiones más avanzadas, hablan más de la importancia de la distribución de las capacidades en el sistema internacional, es decir, cuánto poder relativo tiene un Estado en relación al resto de los Estados. Esa variable será la determinante para descifrar cómo se comportarán los Estados. Ahora, no estamos hablando de realismo clásico, no estamos hablando de neorrealismo, sino que estamos hablando de realismo neoclásico. El realismo neoclásico introduce variables domésticas porque las teorías o la tradición realista generalmente ignoraba lo que pasaba en el seno del Estado. Se aproximaba a los Estados como cajas negras, era donde argumentaba que era irrelevante la forma de gobierno o la cultura política o el sistema de gobierno que existe dentro de los Estados, ya que al tener los mismos objetivos, que es la supervivencia, es poco relevante cómo es la composición política. Pero esto para nosotros no es así, sino que lo que hace el realismo neoclásico es adoptar una variable interviniente, es decir, la primera es el sistema internacional, esa es la variable independiente, una variable interviniente, es decir, que participa en el proceso explicativo, pero no de forma, digamos, más importante, para explicar la política exterior de los Estados. Esta variable interviniente puede ser, son temas de política doméstica, que pueden ser percepciones, capacidades de los que toman las decisiones, la estructura estatal, la psicología de las élites, la cultura estratégica, es decir, variables domésticas relacionadas a la formulación de políticas. Ahora, nosotros como variable interviniente adoptamos la cultura estratégica como concepto general. ¿Qué es la cultura estratégica? Bueno, les traigo 3 definiciones. La primera es la de Colin Gray, que habla de modos de pensar y hacer uso de la fuerza que se deriva de la percepción de la experiencia histórica nacional, de las aspiraciones de una conducta responsable y de la cultura cívica y el modo de vida. Es decir, una forma de pensar y hacer uso de la fuerza, que refiere a percepciones, es decir, que la manera en que las personas y los formuladores de política exterior entienden la política exterior va a afectar cómo se van a desempeñar en la arena internacional. Después tenemos a Macmillan, Booth y Truth, que hablan de un conjunto de creencias, valores y hábitos distintivos y duraderos acerca de la amenaza y uso de la fuerza, que tiene sus raíces fundamentales en la geopolítica, la historia y la cultura política. Es decir, la política exterior no solamente es una reacción a un estado de situación del sistema internacional, sino que hay explicaciones también
o formas de entender cuál es el rol del Estado en la historia, el rol de la cultura política como fundamental en lo que es la arena internacional. En la historia, los retos que han enfrentado esos estados, las ideas formuladas, las creencias, los valores son importantes también. Una más que les voy a dejar también habla de un sistema integrado de símbolos, valores y costumbres. Es decir, hay veces que los estados también se comportan en base a las costumbres y a las creencias o a los valores que han creado a través del tiempo. Lantis también es un académico que ha trabajado el concepto de cultura estratégica, habla de la importancia de los grupos. Es decir, que las ideas no existen en el vacío, sino que muchas veces hay que conocer a los grupos que las defienden y cuáles son los grupos que participan en la formulación de política exterior para entender mejor cómo se produce la política. Suelen ser las élites las que están involucradas en estos procesos y pueden haber muchos grupos dentro de la unidad estatal que tienen una determinada forma de pensar la política exterior y la política de defensa y muchas veces para lograr una política exterior, muchas veces estos grupos empiezan a negociar o empiezan a discutir cómo formular políticas más apropiadas en relación a sus creencias y a sus experiencias históricas. Estas culturas estratégicas pueden cambiar en el tiempo, siempre y cuando haya, por ejemplo, un shock que demuestre la validez de esa forma de pensar o al contrario, un shock que determine que es una forma que es poco válida de enfrentar a la arena internacional, o incluso también pueden haber culturas estratégicas que pueden dejar de ser útiles o que al no proveer las soluciones necesarias simplemente son descartadas porque no han sido o no han probado ser útiles. Bien, habiendo discutido estas aproximaciones teóricas, vamos a empezar a recorrer un poco la historia de Japón. Y vamos a ir bastante en el pasado porque realmente se van a dar cuenta por qué es importante estudiar la historia y no simplemente quedarse en lo que es lo coyuntural del presente. Japón, digamos, la constitución de un Estado moderno en Japón normalmente se la reconoce en 1868 con lo que llamó la restauración Meiji. Ahí es donde se puede decir que se funda el Estado moderno japonés. Y enseguida, luego de muchas décadas y siglos de combates internos, de guerras civiles, de conflictos entre clanes, Japón tiene una historia de guerrilla y de conflictos entre facciones tribales y políticas que es muy extensa y muy profunda. Y a partir de la conformación del Estado moderno, este periodo, digamos, se da por cerrado y comienza un Japón que empieza a tomar una proyección internacional con caracteres militaristas e imperialistas. Se da una sucesión de guerras que es bastante importante, como la guerra sino-japonesa de 1894, la guerra ruso-japonesa de 1904, el envío de tropas a la provincia de Shandong, la invasión de Manchuria y la guerra sino-japonesa en 1937. Es decir, es un Japón que es expansionista de forma recurrente. Y, digamos, esta forma de conducir las relaciones internacionales, de tener una política exterior, terminó siendo catastrófica, ¿no? Por los conocidos resultados de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón se ve no solamente derrotado, sino recibiendo ataques nucleares que dejan con un saldo de cientos de miles de civiles sin vida. Y esto fue un episodio fundamental, porque a partir de esta derrota y, digamos, hay un Japón que tiene que empezar a revisar cómo plantearse las relaciones internacionales y la política exterior. Así que, digamos, empiezan a formularse una serie de principios dentro de la arena política que son los que va a mantener Japón durante toda la Guerra Fría. Y son conocidos más que nada como los principios de la doctrina Yoshida. El primer ministro japonés elabora una serie de principios que van a ser decisivos, que hablan de la importancia de la recuperación económica de Japón, que ese debe ser el principal objetivo,
la importancia de que Japón permanecería levemente armada y que evitara involucrarse en disputas políticas y estratégicas internacionales, y que Japón no participaría en acuerdos de defensa colectiva y evitaría disputas políticas internas y permitiría dedicar solamente sus esfuerzos al desarrollo industrial. Es decir, hay una renuncia prácticamente política e institucional al uso de la fuerza, salvo casos extremos de defensa. Y es un cambio que es totalmente relevante, es increíble el cambio que se da desde un Japón que es imperial, militarista y expansivo, a un Japón que prácticamente renuncia al uso de la fuerza de forma institucional y política y constitucional. El artículo 9 de la Constitución de Japón post Segunda Guerra Mundial anuncia que Japón se abstendrá de mantener fuerzas armadas. Y eso es realmente impresionante, cómo un Estado renuncia, sobre todo con ese pasado militarista, renuncia a las fuerzas armadas. Esta ley constitucional, este artículo constitucional, después es revisado, pero se mantiene y se permite tener fuerzas armadas, pero de forma muy limitada y con poca capacidad de acción. Bueno, también Japón no mantuvo un Ministerio de Defensa durante la Guerra Fría, y eso es también llamativo, como un Estado no tiene un Ministerio de Defensa. Se renuncia a efectuar ataques preventivos en el año 1956, se establecen principios contrarios a la posesión de armas nucleares en el 67, hay una resolución del Poder Legislativo en el 69 para hacer uso exclusivamente pacífico del espacio exterior. Hay un programa de defensa nacional en el 76, donde se explicitó que el presupuesto de defensa jamás debería sobrepasar el 1% del PBI, y se debería ser incapaz, explícitamente se dice que debían ser incapaces de proyectar poder al exterior ni obtener poder ofensivo. También se aprobaron resoluciones prohibiendo la exportación de armas y tecnología militar, y se renuncia a la disuasión como herramienta en política exterior y en política de defensa. Y estas son realmente medidas que son muy llamativas. Ahora, si bien estas ideas fueron las que dominaron la arena política de Japón, no fueron las únicas que estuvieron presentes, sino que hubo corrientes políticas que se opusieron a estas formas de pensar, que generalmente se los conoce como los conservadores, pero sin embargo era tan profunda esta convicción y tan fuertemente arraigada que rara vez o muy poco se pudo hacer para cambiar estas formas de organizar al Estado en materia exterior. Y todo esto fue posible también porque había una arena internacional que se lo permitía, un sistema de Guerra Fría que se lo permitía, y uno no vería Guerra Fría, quizás era una de las regiones quizás más complicadas, pero en realidad para Japón esto era cuestionable, y explico por qué. En un marco de Guerra Fría, Estados Unidos plantea la doctrina de contención en el informe 68 del Consejo de Seguridad Nacional, donde hace un diagnóstico de lo que es el clima de Guerra Fría, donde hay una contraposición total y el peligro que eso generaba en relación a la Unión Soviética, y por eso se decide tener una posición o una permanencia constante en Asia Oriental, y la Guerra de Corea fue una prueba de ello. Es por eso que Japón se convierte en la principal base de la estrategia de contención en la región, y Estados Unidos lo provió de seguridad militar y facilitó la reconstrucción económica del país. Se le facilitó el acceso al capital y al mercado estadounidense, mientras que se le permitía proteger las industrias domésticas. Es decir, que Estados Unidos, frente a los riesgos y a los problemas que implicaba la Unión Soviética, Estados Unidos tuvo la capacidad y la voluntad de sobrellevar la defensa de Japón para, llevar a cabo su doctrina de contención. Mientras que Japón, por sus limitaciones autoimpuestas, podía delegarle a Estados Unidos sus necesidades en seguridad. Y para que vean un poco cómo fue el periodo de ocupación, en principio la ocupación
estuvo liderada por el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, Douglas MacArthur, el conocido general estadounidense, que tenía un plan, digamos, una visión para un Japón donde debería permanecer no solamente desarmado, sino ponerle sanciones económicas al punto de que, limitar el crecimiento de forma indefinida. Y, digamos, la Constitución de Japón se explica en gran parte por la figura de MacArthur. Esta forma de pensar primero como un castigo a Japón. Primero Estados Unidos buscó castigar a Japón por los actos de la Segunda Guerra Mundial, pero luego esta idea se reforma con la figura de Kennan, que entiende que era una solución que era poco inteligente, digamos, conociendo lo que había sido la Alemania del post-Primera Guerra Mundial. Kennan entiende que se estaba repitiendo ese escenario y dice, no, Japón va a volver a crecer tarde o temprano, es importante tenerlo aliado, vamos a proveerlo de defensa y garanticémosle la entrada a mercados y la entrada de capitales y que sea parte integrante de la doctrina de contención. Mientras que dentro de China y Corea del Norte no hubo, digamos, grandes amenazas inmediatas. En primer lugar, porque veíamos que China tuvo dificultades para, o no fue el objetivo primordial de China el enfrentamiento con Japón, y dentro del sistema político japonés se intentaron constantemente acercamientos a la propia China, y lo mismo con Corea del Norte. A pesar de la guerra de Corea y el riesgo que se había probado que podía ser Corea del Norte, no hubo un carácter confrontativo, sino hubo relaciones que no fueron constantes, que tuvieron picos altos y bajos, pero no se entendía dentro del sistema japonés que había un peligro de seguridad. Generalmente se entendía dentro del sistema político japonés que el mayor riesgo para Japón era el Japón mismo. El riesgo era meterse en campañas militares o aumentar la capacidad militar y la capacidad defensiva, porque podría llevar naturalmente a conflictos internacionales. Es decir, había más miedo de lo que era la política interna que de la escena internacional. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la cultura estratégica, vemos que lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial fue un shock para el sistema político japonés, porque lo que se probó fue que esa forma de encarar las relaciones internacionales de forma militar y de forma expansiva había resultado totalmente desastrosa. Entonces se elaboran una forma de unas ciertas creencias y estas experiencias que tuvo Japón fueron decisivas para entender lo que fue la política exterior en el futuro. Y es por eso que se pueden calificar como características de la cultura estratégica japonesa la no posesión de fuerzas armadas tradicionales, el no uso de la fuerza salvo en autodefensa, y la no participación de Japón en guerras ajenas. Japón no participa en la guerra de Corea, Japón no participa en la guerra de Vietnam, incluso Japón no participa en la guerra del Golfo, incluso cuando Estados Unidos se lo pide, no porque estuviera, digamos, de acuerdo con lo que estuviera haciendo el gobierno de Irak, sino porque veían en sí una amenaza y un miedo de darle mayor capacidad a las Fuerzas Armadas. Incluso, o sea, el punto que estoy tratando de hacer es que incluso en una guerra que era considerada legal, legítima, necesaria, aprobada por todo el sistema internacional y en el marco de Naciones Unidas, Japón ni siquiera tuvo el deseo ni la voluntad de participar en esta campaña. Así transcurrió el periodo de Guerra Fría, con un Estados Unidos que podía velar por la seguridad de Estados Unidos, con un Japón que tenía a Estados Unidos velando por su seguridad, y con China y Corea del Norte que no estaban aparentemente proyectando grandes amenazas. Pero sin embargo todo esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Bueno, comienza el crecimiento de la economía de China. Ya entre el 92 y el 2007 hay un crecimiento de PBI en forma promedio del 10,6%. Y todo este crecimiento económico se empieza a volcar adentro del aparato militar chino.
se aumenta de 5.000 millones de dólares a 125.000 millones de dólares el presupuesto militar. De forma anual aumentó 10% entre el 93 y 2011. Mientras que Japón tenía un crecimiento que era bastante moderado, por debajo del 2,3%, y un presupuesto de defensa que se mantuvo constante. Y además, no solamente aumenta el presupuesto, sino se empiezan a adquirir armas, más armamento, como misiles balísticos, misiles antibarco, misiles capaces de alcanzar cualquier vehículo, barco, avión o personal del ejército japonés apostado en territorio japonés, nuevos aviones de combate de última generación, y barcos con misiles guiados. Es decir, China como potencia se empieza a trasladar sus recursos económicos al área militar, como generalmente uno esperaría si se pone los anteojos del realismo, de esa idea de que los estados deben velar por su propia seguridad, y un estado con mayor capacidad económica y con mayores recursos va a quizás a tener una visión revisionista del sistema internacional. Y no solamente eso, sino que empiezan a haber confrontaciones de carácter de seguridad con Japón. Hay barcos militares, civiles y de reconocimiento que entran en la zona económica exclusiva de Japón, en las aguas japonesas. Hay disputas territoriales con las islas Senkaku o Yaoyu, como se las conocen cada uno de los países. Se denuncia que hay problemas de comunicación estable. El primer ministro Abe incluso comparaba la situación que vivían entre China y Japón con la relación que tenían Inglaterra y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, cosa que es cuestionable, pero digamos, es simbólico de cómo empieza a ver Japón el rol de China en la región. Y también tenemos cambios dentro de Corea del Norte, ¿no? Tenemos con el fin de la Guerra Fría, Corea del Norte se queda sin sponsor, que era la Unión Soviética, y debe empezar también a velar por la seguridad y la continuidad política del régimen. Y debe disuadir, digamos, al mundo de que no entren en campañas de intervención como en Corea del Norte, como estaban pasando quizás en otros estados. Y es por eso que en el 93 ya comienzan a haber señales relevantes. Empiezan las pruebas de misiles, en el 93 con el Nodong-1, en el 98 con el Taepdong-1, en el 2006 con Taepdong-2. También en el 94 la CIA descubre que Corea del Norte recibió tecnología nuclear de Pakistán a cambio de tecnología de misiles balísticos. Y es por eso que en el 94 comienzan negociaciones que son conocidas como las Six Party Talks, es decir, los estados más relevantes de la región comienzan a negociar la desnuclearización de Corea del Norte y para enfrentar todo lo que era este problema. Y es por eso que se llega a un acuerdo marco en el 94, cuando se acuerda la desmantelación de la infraestructura norcoreana sobre temas nucleares, a cambio de abastecimiento y financiación por parte de otros estados. No solamente eso, sino que Corea del Sur emprende lo que se conoce como la Sunshine Policy, es decir, se intentaba dar ayuda económica y ayuda humanitaria a cambio de que renuncien a todas estas campañas militares. Y sin embargo, se les donaba arroz, alimentos, energía, dinero, se abrían puestos de trabajo. Pero sin embargo, esto no da resultado y Corea del Norte viola este acuerdo y ya en el 2005-2006 ya adquiere una capacidad nuclear definitiva y visible para el resto del mundo. Así que tenemos en primer lugar dos estados, primero China, que se comienza a posicionar como una potencia mundial y regional, que empieza a adquirir armamento y a aumentar sus capacidades bélicas, y tenemos en segundo lugar a una Corea del Norte que para asegurar la continuidad del régimen y disuadir cualquier tipo de intervención, adopta capacidades nucleares y no solamente eso, sino que se demuestra que cualquier campaña de acercamiento o de ayuda humanitaria o de entrega de fondos y de ayuda humanitaria era totalmente sin ningún tipo de efecto para cambiar el resultado.
Y tenemos también a un Estados Unidos también. Al fin de la Guerra Fría también se comienza a cuestionar cuál era la necesidad de tener bases en Japón, si ya se acabó el conflicto con la Unión Soviética. Y se abre un fuerte debate, pero Estados Unidos decide mantener su presencia militar, y con la llegada del presidente Bush hijo y también con Obama, también se profundiza la presencia de Estados Unidos en la región, también viendo cuál era el escenario del siglo XXI con una China más poderosa, con una Corea del Norte nuclearizada, y también se le empieza a demandar a Japón que tome un rol más protagónico, porque ya quizás no es suficiente la presencia de Estados Unidos, que quizás ya no está dispuesto o no es capaz de velar de forma exclusiva por la seguridad de Japón, sino que de alguna manera se empieza a demandar que Japón tenga más protagonismo. Y es por eso que se empiezan a tomar medidas dentro del Estado de Japón para revitalizar lo que era el sistema defensivo. Se compra nuevo armamento, hay aeronaves de penetración, se consiguen nuevos misiles balísticos antiaéreos, nuevos destructores, nuevos submarinos, y también empiezan a desarrollar tecnología en común, como interceptores de misiles SM-3, lo que digamos significa que es una renovación del armamento. También aumenta la cooperación internacional en materia de defensa. Se empieza a intercambiar información en materia de inteligencia, en vigilancia, en seguridad marítima. También hay acuerdos con otros estados de la región. En 2010 Japón y Australia firmaron un acuerdo de logística militar. En 2011 se empiezan tras una reunión tripartita con India y Estados Unidos, se hacen ejercicios navales conjuntos. También hay más intercambio de información en un acuerdo de 3 partes con Estados Unidos y Australia. Y también hay acuerdos de coordinación en asuntos de seguridad cibernética e intercambio de tecnología militar con Australia. También se empieza a declarar, cambia un poco la retórica, también se empieza a denunciar los peligros de la región, y también se empiezan a producir nuevas leyes. Se aumenta el presupuesto de defensa desde 2014 de forma continua, luego de varios años de estancamiento. Y al momento de anunciar el presupuesto de defensa, Abe dice que él se explicaba por las crecientes amenazas de la región, donde ninguna nación puede puede depender de otra para subsistir. Esto devela, digamos, una nueva forma de pensar las relaciones internacionales. También se elimina la ley que prohibía la exportación de armamento, y se invierte en realidad, porque antes, durante la Guerra Fría, Japón tenía prohibido exportar armamento, salvo casos puntuales, y se invierte esta lógica y dice, bueno, ahora Japón puede exportar armamento, salvo casos puntuales. Es decir, en vez de limitarse a nivel militar, comienza a ponerse al día. También cambian los conceptos de defensa. Se empezó en las guías de defensa nacional, se empieza a hablar más de una fuerza de defensa dinámica en vez de una fuerza de defensa básica que se mantuvo durante la Guerra Fría. También se legaliza la defensa colectiva dentro del sistema político japonés, donde Japón puede empezar a aumentar la ayuda logística, puede empezar a mantener operaciones de mantenimiento de la paz, y puede llevar operaciones de rescate en países extranjeros, siempre y cuando la vida de ciudadanos japoneses se encuentren en peligro. Es decir, comienza una serie de reformas a través de leyes, de armamento militar y capacidades militares que tratan de acondicionarse a lo que es el nuevo escenario internacional. También hay algunas variaciones adentro de la cultura estratégica, porque si bien vimos que hay, digamos, nuevas amenazas en la región, también hay nuevas formas de pensar a lo que es la política de defensa. Se inaugura lo que se llama la doctrina Abe del primer ministro Shinzo Abe, que anuncia que
Japón debe estar a la altura de su historia y, digamos, poder valerse de sus propios medios y convertirse en una potencia militar que pueda valerse por sus propios medios para defenderse. Y también hay los grupos internos dentro de Japón también comienzan a pensar la política de defensa de forma más, realista, por así decirlo. El Buró de Legislación es intervenido dentro del mismo, ya que Abe anuncia el nuevo director, que es la primera vez en la historia que un primer ministro señala un director nuevo para el Buró de Legislación. Los partidos políticos también pasan leyes, los neoconservadores se convierten en la fuerza política más relevante dentro del sistema político. Dentro del Partido Demócrata Liberal tenemos varias facciones, que es un partido que es bastante extenso, pero sin embargo, antes quizás más dominado por los que se autodenominaban liberales, ahora comienzan a ser superados en cantidad y en relevancia por los neoconservadores, a los que Abe pertenece, y comienzan también a pasar leyes. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores también se comienzan a formular guías de cooperación de defensa de Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores es relevante porque es el órgano que históricamente ha regulado y ha llevado adelante la relación bilateral con Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores produce ciertos documentos que se llaman Guía de Cooperación de Defensa, que fueron producidos por primera vez en el 78, donde se le delegaba a Estados Unidos la defensa de forma explícita, se le pedía que a Estados Unidos que mantuviera un nivel de participación más relevante, mientras que Japón lo hiciera de forma más limitada. Y en el 97 se produce una segunda guía, y en el 2015 una nueva también, donde donde piden que Japón tenga un rol mucho más relevante y donde adopte nuevas técnicas como la disuasión. Y también el Ministerio de Defensa. Aparece un Ministerio de Defensa también en el año 2007, cosa que es un cambio muy relevante. Como ya habíamos mencionado, no había Ministerio de Defensas, había una agencia que funcionaba dentro del Poder Ejecutivo, pero con facultades totalmente limitadas, y donde también empieza a producir los libros blancos de defensa, es decir, documentos que empiezan a señalar los riesgos de la región y donde también se empieza a señalar cuáles son las necesidades en materia de defensa por parte de Japón. También tenemos dentro del Secretariado de Gabinete se establece un Consejo de Seguridad Nacional que no existía y tiene un funcionamiento totalmente secreto, y es también muy relevante si se considera lo que fue el periodo de Guerra Fría, donde la transparencia y la idea de limitar a las fuerzas militares eran las que dominaban. Bueno, ahora no solamente tenemos más órganos, sino que tampoco sabemos cómo funcionan. Esto es muy interesante. También hay un panel asesor en seguridad nacional y capacidad de defensa, donde elaboran por primera vez en la historia una estrategia de seguridad nacional. Es por esto también que estos son los grupos a los que yo me refería anteriormente. Tenemos no solamente, digamos, a Japón como órgano político y unificado, sino dentro del propio Japón hay subunidades políticas que son fundamentales, que tienen su propia visión de las relaciones internacionales y la política de defensa y la política exterior, donde comienzan a funcionar y empiezan a producir los documentos, las guías, las pautas y los reglamentos que van a guiar a Japón en su política de defensa. Es decir, no solamente hay, digamos, amenazas internacionales que le piden a Japón que sea más asertivo en sus políticas de defensa, sino que también tenemos grupos a nivel doméstico que empiezan a conseguir que un Japón desmilitarizado y sin capacidad de defensa es un Japón que no le hace honor o altura a lo que es el Japón de los siglos anteriores. Así que en realidad también es importante reflexionar si no es que los cambios de Japón que está adoptando en este momento son la novedad, sino que quizás la novedad era simplemente Japón entre el 45 y el 91, que si eso fue solamente un paréntesis y lo que estamos viendo es un Japón que se está normalizando,
o es un cambio en sí mismo el que estamos viviendo que es relevante. Así que quizás tengamos que revisar también qué es lo que entendemos como un Japón asertivo o qué entendemos como Japón relevante. Así que también podemos ver también qué se puede esperar del futuro. El trabajo elaboró algunos escenarios y siempre obviamente recordando que en relaciones internacionales es muy difícil realizar predicciones, digamos, imposible y a veces casi imposible hacerlo, pero entendemos que, digamos, como están las cosas, entendemos que esta reforma política se puede seguir profundizando si vemos que Corea del Norte y China siguen aumentando sus capacidades bélicas y si Estados Unidos le sigue delegando a Japón actividades y roles en materia de defensa, y si esta cultura estratégica, esta forma de pensar, se prueba relevante a la hora de traer resultados. Estos cambios quizás pueden verse limitados si los pensadores liberales que estuvieron durante los últimos años de la Guerra Fría logran mantener su posición a nivel nacional, y si, digamos, Abe se ve limitado por estas figuras políticas a la hora de implementar reformas, y si Estados Unidos también, por supuesto, sigue manteniendo su presencia en Asia Oriental y de alguna manera le sigue apoyando a Japón en su proyecto de seguridad. Y obviamente, si se llegaran a alcanzar acuerdos o algunos regímenes de seguridad con Corea del Norte y con China, quizás estas reformas no sean tan anunciadas o profundas. Y a modo quizás de una revisión de la actualidad, este fin de semana, o en realidad la semana pasada, hubo elecciones legislativas en Japón, donde el Partido Demócrata Liberal de Abe, de los neoconservadores, ganó una mayoría parlamentaria de 310 en 465 escaños y alcanza los 2/3 necesarios en ambas cámaras para poder impulsar una reforma constitucional y eliminar el artículo 9 que limita seriamente a Japón en materia de defensa. Es por eso que también se está esperando que haya una cumbre bilateral en noviembre, donde el presidente Trump se realizará una gira a Asia y visitará a Japón por primera vez con un Abe reelecto, y donde quizás en estas semanas o en los próximos meses podamos encontrar noticias relevantes. Es decir, podemos esperar alguna reforma constitucional. Bueno, Abe ya ha dicho que ese es un objetivo que tiene planteado, que él observa y él entiende que su principal mandato es asegurar el futuro de Japón en materia de seguridad, y tenemos quizás un escenario internacional que le ha generado los riesgos necesarios como para llevar a cabo sus amenazas. Obviamente es difícil saber qué va a pasar, pero siempre es interesante poder tenerlo en cuenta.